¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema como haciendo una especie de balance, de recuento de los 2 años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, y vamos a exponer, digamos, los datos duros, las cifras duras, y que más allá de este análisis, los seguidores, la opinión de los amigos de Ecoeconómico, pues tengan también su propia opinión. Empezaríamos señalando que en el periodo reciente el gobierno del Estado ha enfrentado 3 momentos difíciles, hasta cierto punto críticos, que ha restringido la actividad económica de Michoacán. Si hiciéramos los cortes precisos, puntuales, esto sucede en el 2019, en el 2020 y en el periodo del 2021 a 2023. En el 2019, la actividad económica de Michoacán creció marginalmente apenas en 0.3%. Y los factores, digamos, que explican este marginal crecimiento, están vinculados a una escasa inversión pública estatal, particularmente a la desaceleración del empleo formal, al registro de déficit presupuestarios durante este lapso y a la contratación de más deuda pública en el ejercicio previo por el orden de 3,000 millones de pesos. En el segundo momento, en el 2020, pues la crisis económica que padeció no solo Michoacán, sino el país y en el orden mundial derivado de la pandemia de COVID-19. En el caso de Michoacán, hay una caída en este año 2020 del Producto Interno Bruto de 5.6%, igual con pérdida de empleo de cerca de 1,500 puestos laborales, con los déficits crónicos que padece el gobierno estatal y con más deuda, una deuda que se autorizó por el orden de 4,090 millones de pesos. El tercer momento del 2021 al 2023, diríamos, es la etapa de la recuperación económica, pero que empieza a tener contratiempos. En el 2021 la actividad económica creció 4.1%, desciende en el 2022 a 3.4% y apunta en el primer semestre del 2023 a un crecimiento de apenas 1.2%. En este contexto hay una referencia que vale la pena puntualizar. El sector industrial, actividades industriales o secundarias del Estado, durante 2022 y 2023 crecieron a una tasa promedio anual de 2.2%. El periodo previo, del 2016 al 2021, la actividad industrial tuvo una caída a tasa promedio anual del 2%. Es decir, es una actividad que durante un largo tiempo tuvo, una condición contractiva, muy errática en términos de la conducta, y en el periodo reciente empezamos a observar una recuperación, pero con visos de una recaída durante el 2023. Pero queremos hacer énfasis en lo que es la industria de la construcción. Entre 2022 y 2023, al primer semestre del año reciente, la actividad industrial de la construcción, la industria de la construcción específicamente,
pues tuvo un crecimiento de apenas 0.5%. Obviamente, pues viene de un periodo previo, del 2016 al 2021, con una caída promedio anual del 8%. Pero vale la pena enfatizarlo, porque ¿cuáles son las causas de que la actividad vinculada a la industria de la construcción no puede tener una recuperación plena? Y aquí tiene que ver con lo que sería la falta de inversión pública y privada, que no se ha reflejado, que no ha tenido los efectos multiplicadores para acelerar específicamente esta industria, que tiene distintos ámbitos, que acelera distintas fases en los procesos de construcción de bienes inmuebles. Y eso no hay que perder de vista. El empleo no ha podido también repuntar. Digamos, el gran recuento es que entre octubre del 2021 a agosto del presente año, 2023, se crearon en términos acumulados 13.467 empleos formales. Un promedio mensual en este periodo de 499 plazas. Es un monto muy reducido, porque diríamos lo que requiere el mercado laboral estatal es por lo menos generar 3,000 puestos laborales mensuales. De manera que esto nos da con toda puntualidad el recuento que hay un comportamiento contraído de los empleos formales en Michoacán, en el monto, incluso teniendo como referencia los afiliados al Seguro Social, que podemos observar con precisión en el gráfico que están ustedes viendo. Todo lo que tiene que ver con transferencias monetarias externas han perdido dinamismo en el periodo reciente. Esto no significa que no haya movimientos positivos en el comportamiento específico. Por ejemplo, las exportaciones entre 2022 y 2023 tuvieron un crecimiento de 3.1%. Obviamente fueron más dinámicas en el periodo previo, pero una característica es necesario destacar. Del total de las exportaciones reportadas, por ejemplo, en el 2022 por 7.155 millones de dólares, el 61% correspondieron a productos del campo, productos frescos del campo, y el 39% a productos industriales. No es que esté mal el hecho de que haya una aportación importante del sector primario en el sector exportador, sino aquí lo que destacamos que los productos de mayor valor agregado que corresponden al sector industrial pues no tienen una presencia tan importante como en otras entidades federativas con condiciones de mejor procesos de industrialización. Las remesas sabemos que es uno de las fuentes permanentes que inciden de manera importante en el mercado interno, que le da posibilidades a la población michoacana de no solo resolver temas de sustento cotidiano en los hogares, sino que les permite generar condiciones mejores en el patrimonio familiar. Sin embargo, han perdido dinamismo. Entre el 2022 y el 2023, las remesas crecieron apenas 5.2%. Estimamos que cerrarán con una aportación hacia el Producto Interno Bruto de 15.5%. En el 2022 fue la aportación de las remesas al Producto Interno Bruto fue de 16%. Y queda claro que la reducción tiene que ver con la fortaleza del peso, lo que hemos denominado el superpeso, y que tiene sus incidencias en esta reducción de las remesas familiares en Michoacán. En inversión extranjera directa también lo hemos destacado. Michoacán no es un nicho de captación de inversión extranjera directa que está vinculado
a la estructura productiva industrial de Michoacán, que es endeble, que es precaria, que no se ha modernizado durante las últimas 3 décadas, 4 décadas podríamos decir. Y bueno, esto debilita mucho la atracción de capitales. En este periodo reciente, entre 2022 y 2023, la inversión extranjera directa digamos, agregaría 492 millones de dólares. Muy distante a la capacidad de atracción de capitales como Guanajuato, como Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, en donde estamos hablando de atracción de capitales por encima de los 3,000 millones de dólares. Entonces, el balance en esta materia no es mala, pero la dinámica que observan este conjunto de variables externas pues no son de incidencia contundente en su conjunto para las actividades económicas locales. El otro tema que nos parece relevante es, seguimos observando en un análisis estructural, seguimos observando fragilidad de las finanzas públicas de Michoacán. Y ahí sí hay discrepancias con la visión institucional, la visión del gobierno del Estado, porque hay varios aspectos que vale la pena rescatar. El déficit presupuestario sigue siendo un factor que sin duda ha limitado la capacidad de inversión del gobierno del Estado. Del 2016 al primer semestre del 2023, en promedio estimamos que los déficits presupuestarios del gobierno del Estado ronda los 5,500 millones de pesos. En buena parte, estos pasivos presupuestarios del gobierno del Estado se han cubierto por apoyos extraordinarios de la Federación, apoyos no regularizables de la Federación, que le ha permitido subsanar todas las limitaciones presupuestarias vinculadas particularmente al sector educativo estatal. Esto se sigue presentando hasta la fecha. El otro tema también tiene que ver sobre las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso, aun cuando han manifestado cierta mejoría, lo cierto es que hay una excesiva dependencia de los ingresos de origen federal. En el 2021, los ingresos propios eran del 5.5% del total de los ingresos y los federales representaban el 94.5%. En el 2022, esta estructura de ingresos fue de 7.8% para los ingresos propios y 92.2% para los ingresos de origen federal. Y al primer semestre de este año, la estructura es de 8% para los ingresos propios y 92% para los ingresos federales. Es decir, hay una excesiva dependencia de las fuentes de ingreso de origen federal. Otro tema importante, lo que podemos destacar es que en el periodo reciente se ha contratado más deuda. Y ha sido una tentación de los gobiernos prácticamente desde el 2003 hasta la fecha. En octubre del 2021 se autorizó deuda por 1,400 millones de pesos y para el ejercicio 2022 se autorizaron 470 millones de pesos que suman en conjunto entre el 2021 y el 2022 nueva deuda directa estatal por 1,870 millones de pesos. Aunque habría que señalar que los principales indicadores de sostenibilidad financiera estatal técnicamente son razonables, las evaluaciones tanto de la Secretaría de Hacienda como de las calificadoras. Lo que sí debemos destacar que el tamaño de la deuda pública para un Estado con carencias económicas, con precariedad productiva, pues quita recursos fiscales a la población que pues tiene múltiples carencias sociales. En 2019 la deuda total, bancaria y no bancaria, ascendió
a más de 27,000 millones de pesos. En el 2020 subió a casi 30,000 millones de pesos. En el 2021 llegó a cerca de 32,000 millones de pesos, con deuda autorizada en ese año por 4,090 millones de pesos. En 2022 disminuye a 26,512 millones de pesos y al cierre del primer semestre del 2023 reporta un monto de 26,220 millones de pesos. En el 2019, previo a la pandemia, la deuda total bancaria y no bancaria representó el 94% de las participaciones federales. En el 2021, el 106,3%, es decir, un aumento importante en este coeficiente, en esta razón. Y para el primer semestre de este año fueron equivalente al 68%. Cuando ponemos el tamaño de la deuda en perspectiva social, pues nos damos cuenta que la deuda de los michoacanos, de cada uno de los trabajadores michoacanos, pues sigue siendo onerosa. En el 2021, cada trabajador michoacano tenía una deuda pública de por el orden de 68,000 de pesos. Para el 2023, al primer semestre de este año, disminuye a 55,211 pesos la deuda de cada trabajador en el empleo formal en Michoacán. Es para tener una perspectiva diferente, una perspectiva social de lo que significa el tamaño de la deuda de Michoacán. Y ya lo hemos señalado, estas debilidades, esas fragilidades de carácter financiero, pues hacen que la capacidad de inversión de Michoacán sea limitada y que en buena parte los esfuerzos que ha realizado el gobierno estatal en esta dirección pues han sido apalancados con más deuda pública. Y evidentemente pues los costos de la deuda pública en una fase donde los intereses son altos, donde los gastos derivados de la deuda son altos, evidentemente pues van en contrasentido o van en sentido opuesto a las necesidades reales que tiene no solo el gobierno del Estado, sino la población de Michoacán en general. En conclusión, podemos establecer con estos elementos expuestos que aún se está lejos de conseguir un milagro financiero en Michoacán. Los retos, como nos podremos dar cuenta a partir de los datos duros, los retos de las finanzas públicas siguen siendo estructuralmente complejos y que es necesario, aun cuando hay señales de avances en esta materia, pues es necesario seguir perseverando. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.